sus antepasados rebeldes, del mismo modo que el enemigo tampoco habría mutado, siempre idéntico en su afán por agredir. Y al conmemorar el Easter Rising, los republicanos comparaban a los británicos contra los que se alzaron en 1916 con los miembros. Las fuerzas de seguridad del presente. A estos últimos no se les distinguían las caras, iban de uniforme y nos daban la espalda, y en cambio los miembros del IRA eran glorificados. En las elecciones municipales del 79, el Partido Nacionalista Radical Vasco, Eri Batasuna, surgido el año anterior, acabó siendo la segunda fuerza política en Euskadi. Aprovechando esta nueva tribuna, presentó innumerables mociones en los ayuntamientos en relación con la presencia de agentes de las fuerzas de seguridad, oponiéndose a la instalación de nuevas comisarías, pidiendo su disolución o denunciando sus actuaciones. La posición hegemónica de Gary Adams dentro del movimiento republicano iba en paralelo con una intensificación de la campaña del IRA contra el UDR a finales del 70 también. En el 77, el IRA acabó añadiendo a su lista de objetivos a las familias de los policías, a los empleados civiles de los puntos de revisión de seguridad y a los empresarios. 1980 se convirtió en el año más sangriento de los de plomo en Euskadi. Entre las imágenes que circulaban nos topamos con diferentes escenas, pero el hilo conductor era igual que en los años anteriores. En alguna ocasión se animaba abiertamente a su persecución, acompañado del mensaje "todos empezar". En 1980, ETA asesinó al primer policía autonómico, el comandante Jesús Velasco, aunque lo justificó por su condición de militar, y un año después se incluyó a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas entre sus objetivos. Algunas veces al papel de represor frecuentemente señalado en las imágenes se sumaba su talante machista. Se culpabilizaba al otro de las últimas violaciones que habían tenido lugar. Como confirma el historiador Raúl López, la idea a transmitir era que la policía española, con sus esbirros policiales y ultraderechistas, agreda a la mujer vasca. Mientras tanto, en Irlanda del Norte, a finales de los años 70, se desarrolló un conflicto que tuvo su epicentro en las prisiones, porque los miembros del IRA no querían cumplir condena en las mismas condiciones que los presos comunes. Y la muerte de 10 personas del IRA y del ILA, como consecuencia de la huelga de hambre del 81, incluyendo a Bobby Sands, que había sido elegido miembro del Parlamento británico, aumentó el interés mediático hacia los Troubles. Radicalizó a los republicanos y ayudó al ascenso del Sinn Féin. A partir de estos hechos, los republicanos empezaron a pintar murales, que probablemente eran más efectivos que los pósters como vía de propaganda y de demarcación territorial. Bueno, a lo largo de esta conferencia he analizado las diferentes categorías empleadas en los procesos de deslegitimación del otro. He distinguido la deshumanización, la marginación, la aplicación de rasgos negativos de personalidad, la etiquetación política y la comparación con otro grupo que encarna el mal. En las representaciones visuales de los movimientos nacionalistas radicales vasco e irlandés, dominaba la caricaturización extremadamente negativa de las fuerzas de seguridad y los militares, a pesar de que también había otros colectivos amenazados. Pero aquellos a los que se acusaba de ser invasores eran el otro por antonomasia. En ellos se hacía residir la fuente de todo el mal. A pesar de las referencias temáticas específicas según el contexto, como la petición de amnistía en el País Vasco o las huelgas de hambre en Irlanda del Norte, las imágenes del otro coincidían en general. Los presentaban como asesinos, terroristas, ladrones, feos, tontos, crueles, agresores, represores uniformados, máquinas, extraños, no profesionales, animales, fascistas y nazis. Dichos estereotipos iban acompañados de denominaciones como txakurrak o thugs, que se contraponían a una autoimagen totalmente autocomplaciente. El propio grupo brillaba por su humanidad, inocencia, moralidad, la bella personalidad y compromiso con la libertad y otros altos valores.
La realidad se presentaba en términos dicotómicos, blanco o negro, y de forma unilateral se partía de la idea de una guerra. Daniel Bartal concluye que la deslegitimación puede preceder a un conflicto activo o puede cultivarse en el curso de este. En los casos vasco y norirlandés ocurrió tanto lo primero como lo segundo. Los estereotipos negativos ya procedían de antes y estaban presentes en las tradiciones nacionalistas respectivas, pero en su versión más extrema se difundieron con éxito en relativamente muy pocos años, entre el 68 y 72 en el Ulster y entre el 68 y 75 en el País Vasco. Todo parece indicar que antes de los años de plomo, la convivencia entre lo que serían después el nosotros y los otros no había sido tan conflictiva a ras de suelo, a pesar de la preexistencia de imágenes negativas y la construcción de entidades colectivas exclusivistas o beligerantes. La deslegitimación derivó de la voluntad de elevar y diferenciar al propio grupo de otro y de maximizar la distinción ideológica entre los dos. Según Daniel Bartal, si estamos ante un conflicto activo, la intensidad de la deslegitimación nos indica la magnitud de la fuerza empleada. Sin embargo, a mí me ha sido difícil determinar las variaciones en el grado de intensidad de la campaña de odio hacia el otro a través de las representaciones visuales, ya que los diferentes tipos de categorización negativa estaban presentes desde el inicio del periodo analizado. Sin embargo, los testimonios de las víctimas me han ayudado a comprender tanto las consecuencias en la vida cotidiana como su evolución en el tiempo. En resumidas cuentas, pues se fue generando un ambiente cargado de odio, miedo, rechazo, rabia y desconfianza. Hubo un aislamiento progresivo del deslegitimado y se fue creando una distancia mental y física entre el propio grupo y los tenidos como sus enemigos. La deslegitimación funciona mediante una serie de normas sociales que la alimentan y la fomentan. Para que tenga el efecto deseado suele contar con un apoyo institucionalizado. En los casos vasco y norirlandés hay que pensar en los brazos políticos de las organizaciones terroristas, pero también hay que reflexionar sobre el papel de la Iglesia, los partidos nacionalistas moderados, la izquierda radical en la interiorización y difusión de las categorizaciones negativas del otro frente a nosotros. Desde luego, una parte importante de la sociedad vasca, bajo la influencia de emociones generadas en paralelo a la deslegitimación del otro, justificó, aceptó, comprendió o cayó ante su asesinato, sobre todo en los años 70 y 80. Y con esto acabo. Muy bien, pues muchas gracias por adaptarte bastante bien al tiempo previsto. Y bueno, pues podemos abrir, si os parece oportuno, Sí, yo estoy muy interesada en escuchar vuestras objeciones, también si podáis hablarme de las experiencias aquí, pues os lo agradecería mucho para mejorar también mi investigación. Así que... Pues estupendo. ¿Quién quiere empezar? ¿Enzo? ¿Alguien más por ahí? Bueno. Sí, muchas gracias, Bárbara. Al hilo de lo que planteas y de esta petición de tus objeciones, se me plantean varias cuestiones. Formulo dos en principio. Una, el uso de la memoria de los hijos de las víctimas, yo creo que requiere una crítica, porque una crítica que no escuché por una razón, porque al final, bueno, toda fuente requiere una crítica, ¿no? Necesariamente. Es una memoria infantil que recuerda la ausencia de problemas, la convivencia en un territorio, me refiero al caso de Euskadi o al conjunto del Estado español, ¿no? En un territorio que había vivido guerra civil 30 años antes, matanzas, donde la policía tenía un perfil determinado. Bueno, la memoria infantil puede estar encapsulada en esa idea, pero
se podrían encontrar testimonios seguramente de sus propios padres o de gente de otra edad que negasen esa facilidad de convivencia, ¿no? Me da la impresión. El cine está lleno de esto, ¿no? Es decir, que ya no es solo la cuestión de la guerra y de las matanzas, sino la duración de la lucha guerrillera en muchos territorios, en el caso de Galicia, las sierras orientales, incluso zonas de La Mancha, de Andalucía, del Maestrazgo, donde hasta los principios de los años 50 hubo una resistencia armada. Estamos hablando de 15 años antes, ¿no? Por lo tanto, el combate de esa resistencia armada también hacía guardias civiles, por lo tanto la imagen, más allá de Euskadi, tenía que haber una imagen. De hecho, en ese sentido, yo creo que tal vez tenga un cierto sentido, a raíz de tu comentario sobre las ideas y las comparaciones, tal vez tenga un cierto sentido compararla, también la imagen del guardia civil y del policía en el conjunto del antifranquismo. En Valencia, en Ferrol, en Barcelona, donde sea. Porque la idea de, tal vez no tanto en imágenes, aunque también, y luego la transición también, la consigna de disolución de las fuerzas represivas es una consigna de la oposición antifranquista, y la idea del, enlazando con esto que decías tú de que estaban mal pagados, ¿no?, del guardia civil o del policía como muerto de hambre o desertor del arado, que era muy común, era algo que se utilizaba en las zonas industriales y en la época de conflicto. Los obreros antifranquistas tenían un conflicto con policía y guardia civil que cobraban menos que ellos. Y había una especie de categorización moral respecto de ni siquiera son capaces de tener un trabajo honrado y además nos reprimen porque son, igual que nosotros, desertores del arado, escapan del mundo rural. Y luego, otra cosa que se me plantea con fuerza a raíz de lo que formulas es si no tendría sentido, teniendo detrás además a Miguel Cabo, que me va a decir, o a Alba, que está aquí, que también lo dirían. Aquí trabajamos mucho con, bueno, tanto con Thompson como con Scott, y la idea de las formas de resistencia cotidiana, el arma de los débiles, que incluyen, por supuesto, la deshumanización del contrario, muchas veces, la desfiguración. Es evidente que hablamos de contextos, por ejemplo, del mundo campesino, pero que en ocasiones también esos contextos aquí Ana Cabana lo ha aplicado para la posguerra y el mundo rural gallego, ¿no?, y funciona bastante bien. Y también hay instrumentos de violencia no articulados en la onda de la tercera onda de la lucha armada después del 78, pero sí en relación con la quema del monte en el momento de la repoblación forestal. En fin, quiero decir que este tipo de análisis basado en la idea del arma del débil tal vez te podría dar algún tipo de clave analítica añadida, ¿no? Porque siempre hablamos y en ese sentido de la idea de comunidades homogéneas, conocidas, que se mantienen en el tiempo, que es lo mismo que le ocurre a las comunidades rurales. Bueno, utilizan instrumentos comunitarios que nos dan mensajes a los historiadores para poder saber cuál es la clave de lo que están repudiando, ¿no?, qué tipo de armas utilizan más allá de la lucha armada, claro. Porque aquí coincide además con la acción terrorista. Bueno, abrir boca. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí. Así juntamos, Sí, así bueno. juntamos algunas y... Sí. Hola, buen día. Muchas gracias por tu explicación, que además es un tema duro, muy duro. Pero yo quería aportar solo aquí algo que no tocaste, que es el comportamiento en Euskadi, porque en Irlanda, aunque conocí algo, fue mucho más tarde, ¿no?, en los años 90. Pero en Euskadi, el comportamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los años 78, 79, que eran las mismas que antes, no hubo ningún cambio de los cuerpos y fuerzas de seguridad de la época franquista, absolutamente ninguno.
quizá efectivamente la incorporación de emigrantes de otros territorios, pero también lo era en el caso de Euskadi en el trabajo, ¿no? Una parte importante de la población que trabajaba en cualquiera de las industrias vascas era emigrante, gallega muchísima. Calvos, está bueno, Hermo, a barrios enteros que eran de comunidades gallegas. El comportamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad, yo fue lo que vi en alguna ocasión al respecto de los controles en carretera en los actos legales que podía haber, por ejemplo, el día de la Berriuna, el lunes de Pascua. Era terrible, como con todos los coches que salían tenías la sensación de estar en una guerra, es decir, te metían la metralleta por las ventanillas, te sacaban del coche, vigilaban completamente el coche, cachaban toda la gente que entraba y salía. Entonces, esto es una práctica que también alienta el odio. Cuando la vives cotidianamente, una cosa es que la vivas una vez al año, pero otra cosa es que sea algo cotidiano en el comportamiento ordinario, que hace que el miedo y el terror, y por lo tanto el rechazo, sea muchísimo más fácil acompañando las campañas que tú dijiste. Y que por lo menos ya en los años 78, 79, 80, 81 era lo normal que ocurrieran esos actos en días que eran de celebración normalmente masiva, que eran actos realmente masivos. El domingo de Pascua, el Alderri, el Día de la Patria Vasca, eran actos que se hacían en campas mayoritarios, y por lo tanto esos comportamientos que debían de alimentar, repito, por cuerpos y fuerzas de seguridad, que eran los mismos de la época franquista, exactamente igual que me imagino, eso ya no lo sé, pero me imagino que los mismos de la brigada político-social serían los torturadores en esos años, a pesar del franquismo, estar ya, digamos, muerto el dictador y desaparecido. Gracias. Vale. Pues, sí, pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Bueno,